Ok, Hare Krishna. Bienvenidos nuevamente, muy buenos días. Continuamos con la lectura y estudio de Srimad Bhagavatam. Estamos en el primer canto, capítulo 9, titulado La muerte de Bhishmadeva en presencia del Señor Krishna. Y vamos a leer hoy el texto, vamos a ver, texto 42. Sí. Vamos a cerrar acá. Esto también. Ok. Listo. Vamos a compartir el texto. Muy bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Rutamashloke Bhaktir Bhavati Naistikim Srimvatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidunati Suhrit Satam Krishna Swadhamo Bhagate Dharmanyana Divisaha Kalaunastadrishamesha Puranarkodunoditaham Srimvatam Sradayanitya Srinatascha Swachestitam Kalena Nati Dirgena Bhagavan Vishate Hridim. Muy bien. Texto 42. Tamimam madam majam sarira bhajam hridi hridi distitam atmakalpitanam pratidrisham ivanaika dhararkanekam samadhigatosmi viduttavedamoham. Traducción del verso y significado, ambos presentados por nuestro querido maestro espiritual, Srila Prabhupada. Traducción. Continuó hablando Bhishmadeva y dijo: ahora puedo meditar con plena concentración en ese único Señor Sri Krishna, presente ahora ante mí, porque ahora he trascendido los erróneos conceptos de la dualidad en relación con su presencia en el corazón de todo el mundo, incluso en los corazones de los especuladores mentales. Él está en el corazón de todos. Al sol puede que se lo perciba de diferentes maneras, pero el sol es uno. Ok, vamos al significado. Significado. El Señor Sri Krishna es la personalidad suprema de Dios absoluta y única, pero mediante su energía inconcebible se ha expandido en sus múltiples porciones plenarias. El concepto de la dualidad se debe al hecho de ignorar su inconcebible energía. En el Bhagavad Gita 9.11, el Señor dice que solo los necios lo toman por un simple ser humano. Semejantes hombres necios o personas necias no están conscientes de las inconcebibles energías que Él posee. Mediante su
energía inconcebible. Él está presente en el corazón de todos, tal como el Sol está presente ante todos en todas partes del mundo. El aspecto Paramatma del Señor es una expansión de sus porciones plenarias. Él se expande como Paramatma en el corazón de todos mediante su inconcebible energía, y también se expande como la refulgencia radiante del Brahma Yoti mediante su brillo personal. En la Brahma Samhita se afirma que el Brahma Yoti es su brillo personal. Por consiguiente, no hay diferencia entre él y su brillo personal, el Brahma Yoti. Entre él y sus porciones plenarias, las porciones plenarias de él, tales como el Paramatma. Personas poco inteligentes que no están conscientes de este hecho, consideran que el Brahma Yoti y Paramatma son diferentes de Krishna. Esa errónea concepción de dualidad está completamente apartada de la mente de Bhismadeva, y ahora a él lo satisface el hecho de que solo el Señor Sri Krishna es lo máximo de todo. Esta iluminación la logran los grandes Mahatmas o devotos, tales como se declara en la Bhagavad Gita 7.19, en donde se dice que Vasudeva es lo máximo de todo y que nada existe sin Vasudeva. Vasudeva, o el Señor Sri Krishna, es la persona suprema original, como lo confirma ahora un Mahayana, y por ello, tanto los neófitos como los devotos puros deben tratar de seguir los pasos de este último, de Bhismadeva. Esa es la naturaleza de la línea devocional. El propio Señor Sri Krishna como Parthasarathi es el objeto de adoración de Bhismadeva. Y el de las gopis es el propio Krishna en Vrindavan, como el muy atractivo Sundara. A veces, estudiosos poco inteligentes cometen el error de pensar que el Krishna de Vrindavan y el de la batalla de Kurukshetra son personalidades diferentes. Pero esa errónea concepción se ha disipado por completo en Bhismadeva. Incluso el destino del impersonalista lo constituye Krishna como el Yoti impersonal, y el destino Paramatma del yogi también lo es Krishna. Krishna es tanto el Brahma Yoti como el Paramatma localizado, pero en el Brahma Yoti o Paramatma no hay Krishna o dulces relaciones con Krishna. En su aspecto personal, Krishna es tanto Parthasarathi como Shyama Sundara de Vrindavan, pero en su aspecto impersonal, él no está ni en el Yoti ni en el Paramatma. Grandes Mahatmas como Bhismadeva comprenden todos estos diferentes aspectos del Señor Sri Krishna y en virtud de ello adoran al Señor Sri Krishna, conociéndolo como el origen de todos los aspectos. Bueno, ahí termina el significado. Om Jnanati Mirandasya Jananyana Shalakayam Chaksurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
por acá. Muy bien. Hare Krishna, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente. Muy buenos días. Hemos leído el texto 42 de este capítulo 9. Y el significado tiene como una tesitura un tanto técnica. Prabhupada se centró, Prabhupada describió el asunto de la diferencia entre lo personal o ciertas características que diferencian lo personal y lo impersonal, siendo ambas cualidades de Krishna, ambas cualidades de Dios. Intentaremos mencionar un poco de ello también, hablar un poco de ello. Este verso 42, vamos a ver, voy a hacer algo. Es el último verso hablado por Bhismadeva. Si recordamos un poco el capítulo, desde el inicio, vamos a ver. Sí, desde el inicio del capítulo se narró la escena en la cual Bhismadeva estaba tirado en el suelo, no directamente en el suelo, pero en una cama de flechas, dicen las escrituras, Bhagavatam, en un lecho de flechas. Y estaba allí tirado y muchas grandes personas muy importantes e inteligentes llegaron al lugar sabiendo que Bhismadeva estaba a punto de morir. Y todo el capítulo se fijó en esa escena. Llegaron los Pándavas y Yudhishthira, el hermano mayor, hizo algunas preguntas a Bhismadeva. Principalmente Yudhishthira pregunta a Bhismadeva, sus interrogantes están relacionadas con cómo regir, ya que Bhismadeva no solamente era el mayor, sino era entre todos los guerreros que estaban en la batalla, no solamente era el mayor, también era el mayor de la dinastía completa. Incluso Bhismadeva, podemos mencionar el hecho que Bhismadeva era mayor que el mismo Dhritarashtra. Cuando Dhritarashtra, que es el tío malvado, o el tío así de mal corazón de los Pándavas, cuando el tío Dhritarashtra nació, Bhismadeva ya era un hombre entero. Así que él era la persona, o si no la persona, al menos una de las personas con una mayor capacidad en muchos aspectos en la dinastía. Así que en esa escena en donde él estaba a punto de morir, Yudhishthira, todos llegaron, y Yudhishthira también. Ya que él iba a ser el próximo rey, pues él pidió orientación en cuanto a cómo regir. Y Bhismadeva habló. El capítulo por allí, en los textos 20, 11, sí, vamos a ver, desde el texto 12, creo que puedo compartirlo en la pantalla para que lo vayamos viendo. Desde el texto 1 al 11 se narró, se presentó la escena. En el texto 12, Bhismadeva de hecho comienza a hablar dirigiéndose a Yudhishthira. Y ustedes recuerdan cuando leímos todo esto, Bhismadeva decía que todo esto que ha ocurrido sin duda que es dispuesto por el destino y dispuesto por Krishna, en fin de cuentas. Aquí encontramos el verso 14, ustedes pueden ver, son palabras de él. Desde el verso 12 él tomó la palabra, todavía aquí en el 14 él dice que en mi opinión todo esto se debe al ineludible factor tiempo, bajo cuyo control todo el mundo en cada planeta bajo cuyo control se conduce todo el mundo en cada planeta, tal como las nubes las lleva el viento. Y bueno, él, a pesar de estar ahí tirado y que muchos pudieran haberse lamentado de la condición en la cual él se encontraba, él mismo, en un sentido, dio ánimos a todos diciendo que yo sé que todo esto se debe a Krishna, todo esto se debe, sin duda, al control del Señor Supremo.
Aquí en el texto 16 se lo dijo que, oh rey, dijo a Yudhishthira, nadie puede conocer el plan del Señor, de Krishna. Aunque grandes filósofos indagan exhaustivamente, no obstante, están confundidos. Y bueno, él va narrando, va describiendo eso, y podemos percibir de estas afirmaciones que él estaba con su inteligencia muy clara, a pesar de que estaba en una condición físicamente muy lamentable. Su condición física era indudablemente difícil. Estaba allí no solamente tirado a punto de morir, sino atravesado por cualquier cantidad de flechas. Y él, siendo el mayor, incluso en ese momento él se comportó como el mayor, dándole ánimos a todos y diciendo, sin duda que esto es un arreglo del destino y del plan del Señor Supremo. Y bueno, glorifica un poco a Krishna. Aquí en el texto 20 dice que a Yudhishthira le dice, rey, esa personalidad a quien por ignorancia consideraste tu primo materno, tu muy querido amigo, bienqueriente, consejero, mensajero, benefactor, esa misma persona es la personalidad de Dios, Sri Krishna. Lo vemos ahí muy lúcido en cuanto al conocimiento espiritual también. Ok, aquí hasta el verso 24 él habló un poco de Krishna. Se presentan las preguntas de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira pregunta ciertas, presenta sus interrogantes. Y a pesar de que Bhismadeva era un momento importante, hablando en cuanto a lo social, era un momento importante porque había terminado una batalla que, según este capítulo mismo, en este capítulo leímos, Prabhupada presentó el número, que eran 600 o 160, bueno, no recuerdo ahora el número, pero una cantidad grande de personas que habían muerto en la batalla recién. Era un momento importante también, como digo, socialmente, porque un nuevo rey estaba siendo casi a punto de coronarse, que es Yudhishthira. Yudhishthira preguntando acerca de temas administrativos, Bhismadeva respondiendo. Pero llega un momento en el que Bhismadeva dice, ok, ya que aquí está Krishna frente a mí, déjenme, desde el verso 32, lo vamos a ver, a pesar de él responder, y Prabhupada dice que él respondió, el Bhagavatam dice que él respondió a todas esas preguntas de Yudhishthira. Sin embargo, a pesar de que era importante transmitir su conocimiento de cómo administrar el reino, y lo hizo, transmitió ese conocimiento, pero llegado un cierto momento, el mismo Bhismadeva dice aquí en el texto 32, Bhismadeva dijo, vamos desde el texto 30, después ese hombre que habló de diferentes temas con miles de significados, ay Krishna, y que peleó en miles de campos de batallas y protegió a miles de hombres, ese Bhismadeva dejó de hablar. A pesar de que era importante lo que estaba hablando, cómo administrar un reino, de un momento a otro dejó de hablar. Estando completamente libre de todo cautiverio, apartó la mente de todo lo demás, abrió bien los ojos, los fijó en la personalidad de Dios Sri Krishna, quien estaba de pie ante él, con cuatro manos, vestido con ropa amarilla que brillaba y resplandecía. De este verso 30 hasta el 42 que leímos hoy, bueno, el verso 30 todavía no habla Bhismadeva, en el 31 todavía él no habla, pero en el 32 toma nuevamente la palabra Bhismadeva para, ya en este momento, ya no va a hablar ni de cosas sociales, ni de cómo reparar un reino, ni de cómo castigar al que se porta mal. Eso ya lo habló más atrás. Del texto 32 al 42, en estos 10 que recién leímos, él queda de manifiesto como a pesar, como dijimos, a pesar de haber dado instrucciones de carácter más social,
Él estaba consciente de que lo más importante en su vida, y que su vida estaba a punto de terminar, lo más importante de su vida era Dios, ¿no? Era Krishna. Y como lo vimos también lo vamos a ver nuevamente en el significado, él lúcido, a pesar de incapacitado físicamente, pero lúcido, él sabe que no hay nada más importante, en ese momento súper crucial, no hay nada más importante que concentrar su atención en lo que realmente es importante, que es Dios, ¿no? Que es la vida eterna, como podemos decirlo, o su relación eterna y su estancia, su morada eterna en el mundo espiritual. Vamos a ver, como dijimos, Bhismadeva toma nuevamente la palabra en el texto 32 y lo hace durante 10 textos más, del 32 hasta el 42, justamente el texto de hoy, que es el verso en el que deja de hablar. Mañana en adelante, ustedes ven aquí, texto 43, Sutta Goswami retoma la historia, porque Sutta Goswami es quien está narrando la escena de Bhismadeva, ¿no? Así que él retoma la historia, el relato, y aquí en el texto 42 que vamos a entrar, Bhismadeva dijo lo que dijo hoy, que ahora puedo concentrar mi mente, puedo meditar con plena concentración en ese único Señor, y bueno, meditar en Él, ¿no? Veamos lo que Prabhupada dice aquí en este texto. Yo creo que eso no lo leí aquí. Ah, sí, aquí está. Vamos un poco más arriba. ¿Dónde podemos comenzar? Aquí está. Esta iluminación la logran los grandes Mahatmas o devotos, tal como se declara en la Bhagavad Gita 7.19, que vamos a ir allá para leerlo ahora. Allí se dice que Vasudeva es lo máximo de todo, y que nada existe sin Vasudeva. Vasudeva es el Señor Krishna. O Él mismo es la persona suprema original, como lo confirma ahora un Mahayan. Este Mahayan al quien Prabhupada está refiriéndose es Bhisma. Krishna es la suprema personalidad original, como lo confirma en este verso un Mahayan, o sea, Bhismadeva. Y por lo tanto, aquí viene lo que estamos buscando, tanto los neófitos como los devotos puros deben tratar de seguir los pasos de este último, los pasos de Bhisma. Esa es la naturaleza de la línea devocional. Prabhupada se refiere a que Bhismadeva, siendo un Mahayana, que eso lo mencionamos. Ustedes no estaban viendo esto que leí, ¿verdad? Vamos otra vez. Ahora sí. Estoy en el verso 9.42. Y por aquí hacia la mitad del significado, Prabhupada menciona lo que estamos buscando. Prabhupada dice que Krishna es la suprema persona original, y aquí lo está confirmando un Mahayana, o sea, Bhismadeva, y por ello tanto los neófitos como los devotos puros deben tratar de seguir los pasos de este último, de Bhisma. Esa es la naturaleza del servicio devocional. La naturaleza del servicio devocional, dice Prabhupada, es seguir los pasos de un Mahayana, o seguir los pasos de una persona, en este caso Bhisma, seguir los pasos de una persona que conozca la ciencia devocional. Y técnicamente a ese sistema de seguir los pasos de alguien que conoce la ciencia devocional, técnicamente a eso se le conoce como el Parampara. Hemos hablado de ello, ¿verdad? El Parampara, que significa la cadena de sucesión discipular. Y lo hemos mencionado también en otras ocasiones, como el estudio de Srimad Bhagavatam y el libro mismo, el Bhagavatam, está presentado de tal manera que el lector o el practicante pueda leer las historias que ahí están contenidas. Todo el Srimad Bhagavatam son historias tras historias, son relatos, y a través de esos relatos los personajes involucrados van revelando conocimiento espiritual.
Y específicamente el conocimiento espiritual que ellos van revelando es el conocimiento espiritual en cuanto al servicio devocional puro. Esto es el Bhagavatam. Así que todas esas historias, como la historia de Bhismadeva muriendo, están puestas de tal manera que, como Prabhupada lo dijo aquí, los devotos neófitos, o sea, los devotos estudiantes, los novicios, los que están iniciando o estamos iniciando, podamos tomar ejemplo, podamos sacar de diferentes circunstancias que se presentan en este libro, podamos tomar ejemplo para cómo actuar y cómo traducir esos episodios de miles de años atrás, cómo plasmarlos y tratar de actuar de igual manera en mi vida cotidiana. Y aquí lo vemos a Bhismadeva dando una lección muy importante, una lección que nos hace recordar a otros dos grandes personajes, y es muy similar la situación de Bhismadeva con la situación de Yudhishthira, que en este capítulo va a aparecer más adelante. Yudhishthira que... perdón, no Yudhishthira. Ya está Yudhishthira con Bhismadeva aquí, que es el hermano mayor de los Pándavas. Pero quería decir Parikshit. Parikshit, que es el nieto de los Pándavas. En este momento en el que Bhismadeva está muriendo, en ese momento hay un niño en el vientre que es un nieto de los Pándavas. Está ahí, no, ni siquiera ha nacido. Y ese nieto, que todos están ahí presentes, y este niño todavía no ha nacido, que es Parikshit. Y eventualmente cuando él nace, él es coronado rey, después de que los Pándavas reinaron durante cierto tiempo. Llega el momento para que Parikshit, el nieto de ellos, sea el rey, y efectivamente toma el reino y lo coronan rey a él. Y llega un momento en el que Parikshit, por diferentes planes del Señor Supremo, como Bhismadeva lo dijo, Parikshit recibe la noticia de que va a morir en 7 días. Así que Parikshit se sienta en la orilla del Ganges, llegan muchos sabios y él pregunta a su maestro espiritual, mi querido maestro espiritual, él pregunta, tengo una duda, bueno, tengo varias preguntas, pero principalmente quisiera saber, dijo Parikshit, ya que Parikshit había sido y era un nieto de los Pándavas, y toda esta dinastía de guerreros habían sido famosos por su capacidad moral, su capacidad ética y sus valores. Y una persona que tiene suficiente ética y moral, o una moral y ética sanas, una persona así siempre sabe qué deberes tiene que ejecutar, ¿no? La ética y la moral están directamente relacionadas con la capacidad de ejecutar mis deberes apropiadamente, ¿no? Y una persona que le importan poco sus deberes, sus responsabilidades, naturalmente echa a perder la ética y la moral en su propia vida, ¿no? Así que Parikshit había sido un hombre no solamente ético y moral, sino desde luego que con una claridad espiritual brillante también. Y él a lo largo de su vida sabía muy bien cómo proceder, qué deberes tenía como rey. Sabía muy bien y había ejecutado bien sus deberes como rey, sus deberes como esposo, sus deberes como padre, sus deberes como hijo. Pero había un deber que él no sabía cómo ejecutarlo. Y esa es la pregunta que Parikshit tiene ante su maestro espiritual. Y la pregunta se responde, y ahora vamos a hablar de la pregunta y la respuesta, tanto la pregunta de Parikshit como la respuesta de su maestro. La pregunta y la respuesta tienen que ver directamente con esta escena de Bhismadeva, por esa razón estamos hablando de ello. Bhismadeva está muriendo aquí, y la forma en la que él está muriendo tiene mucho que ver con Parikshit y su maestro, porque Parikshit está ya a punto de morir dentro de 7 días, y la pregunta que él tiene es esta: mi querido maestro espiritual, ¿he actuado de acuerdo al deber cuando tuve que ser padre, ser hijo, ser rey? Todos mis deberes en cuanto a esos roles los hice bien, pero tengo esta duda. ¿Cuál es el deber? ¿Cómo es el verdadero comportamiento que debe tener una persona que está al borde de la muerte? Esa es su pregunta. ¿Cómo encarar de la manera más cuerda, de la manera más inteligente y de la manera más espiritual
el momento de la muerte. ¿Qué deberes tengo? Es interesante porque Parikshit pregunta específicamente qué deberes debo ejecutar, ya que, como decíamos, una persona sana siempre sabe que el ejecutar sus deberes es la naturaleza de cada ser humano. Y el faltar a los deberes siempre trae desorden social y, bueno, la parte social. La cantidad de desorden social hoy en día es completamente evidente y grande. Y hay una estrecha relación entre el desorden social y la incapacidad que tienen aquellas personas en la sociedad para ejecutar sus deberes. Eso es otro tema interesante también. Que una sociedad, por mucho que sea avanzada, entre comillas, y por mucho que tenga teléfonos inteligentes, autos inteligentes, antenas inteligentes para transmitir internet, etcétera, etcétera, pero si la persona no sabe ejecutar sus deberes, no tiene ahí en su chip, en su cassette, en su cabeza, no ha aprendido a que yo como ser humano tengo responsabilidades para con la vida. Si esa persona no ha aprendido eso, pues va a ser un desastre. Y cada vez más la sociedad fomenta no importa tus deberes, tú exige tus derechos, y parece ser que nadie se recuerda que hay deberes. Todos quieren derechos. Ese es otro tema, como digo, ¿no? Así que Yudhishthira pregunta, Parikshit pregunta, ¿cuál es mi deber al momento de morir? Yo quiero saber cuál es mi deber. Y su maestro espiritual empieza, Sukadeva Goswami, le describe que el deber principal para todas las personas que están al borde de morir, y no solamente al borde de morir, sino para todas las personas en general, ya que en un sentido, Parikshit estaba al borde de la muerte, tenía 7 días para morir, pero si lo pensamos detenidamente, todos estamos al borde de la muerte porque podemos morir en cualquier momento. Pueden ser que me falten 7 días y cualquiera pensaría que 7 días de vida es un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Pero lo cierto es que puedo morir hoy mismo. Y eso no es solamente una teoría, sino, o sea, en números, si sacamos en matemáticas, en números y en probabilidades, pues puedo morir ya, ahora mismo. Y en ese sentido, todos tenemos el deber de nunca olvidar nuestra relación de servicio hacia Dios. Y esa realidad de que yo soy un eterno sirviente de Dios, un ser humano que tenga una inteligencia espiritual clara, recuerda siempre que yo lo que soy es que soy un eterno sirviente de Dios. El detalle es que la vida cotidiana nos distrae con tantos, a esto técnicamente se le llama los distractores que hay. Un tipo de distractores que hay en la vida cotidiana, técnicamente se le llama Kaitava Dharma. Y este Kaitava Dharma son tantas ocupaciones, tantos deberes, que en apariencia son importantes, y que en un sentido lo son, pero que son deberes, pero que son transitorios y que son circunstanciales. Incluso el deber es que soy padre, soy madre, tengo el deber de cuidar a mi familia, a mis hijos, etc. Todos los deberes que podamos tener como seres humanos. En un sentido todos son circunstanciales y momentáneos, pero hay un deber que la mayor parte del tiempo lo olvidamos, y es el deber de mantener mi relación perdida con Dios. Y en eso consiste el Bhakti Yoga. En eso consiste el estudio y la práctica del Bhakti, de que podamos ser capaces de todo el tiempo mantener en mi recuerdo y en mi memoria qué soy, quién soy. ¿En serio soy un ingeniero? ¿En serio soy mexicano? ¿Soy gringo? Y voy a pelear y voy a desgarrarme la vida tratando de restaurar los derechos para mi nación. ¿En serio? Cuando lo pensamos así detenidamente, podemos darnos cuenta de que todo eso es ilusorio.
Y se espera que podamos... ahora vamos a ir a un verso de Bhagavad Gita en donde Krishna describe que una persona que tiene conocimiento vive una vida más plena. Y para cultivar conocimiento, Krishna dice, el cultivo del conocimiento tiene que ver con que aquella persona en cuestión, el individuo, se siente, ya sea con otros o él solo, se siente a pensar y a considerar los problemas. Vamos a leerlo, capítulo 13, texto 8. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Aquí hay un error. Krishna describe que una persona que tiene conocimiento vive una vida más plena, dijimos, porque el conocimiento nos permite ver las cosas tal como son. Es así como la analogía clásica que se da en los Shastras, es que si vas al patio en la noche, como ayer a mí me ocurrió, y no había luz, porque no parecía que no funcionaba el foquito del patio. Y si vas al patio en la noche o estás en algún lugar oscuro en la noche y posiblemente veas, no sé, lo que dice en la escritura es el siguiente ejemplo, veas una cuerda y la confundas con una serpiente. Y al ver esa, entre comillas, serpiente, que en realidad es una cuerda, debido a que hay oscuridad, yo la confundo con una serpiente y me lleno de ansiedad, miedo y preocupación, angustia, y etc. Y el corazón, la adrenalina y todo lo demás, el susto. Y eso es porque hay oscuridad y no veo con claridad que se trata de una cuerda. Pero tan pronto como sale el sol o enciendo la luz, me doy cuenta de que esto no es ninguna serpiente. E incluso seguramente a ustedes les ocurrió alguna vez. Incluso puede que nos riamos de lo absurdo que fue. Mira cómo tuve miedo de esta cuerda y ahora pensando que era una serpiente malvada y maligna, y ahora me doy cuenta que es una cuerda. Posiblemente nos cause gracia incluso cuando llegue el momento en el que nos demos cuenta de cómo le tuve miedo a esta cuerda, ¿no? Y similarmente, ustedes sabremos que uno de los mantras de Prabhupada lo presenta en la introducción de la Bhagavad Gita: Om Jnana Timirandasya Jnana Jnana Shalakaya Chaksurum Militan Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha. Ofrezco mis reverencias a mi maestro espiritual porque él se está encargando de iluminarme con conocimiento trascendental, con la antorcha del conocimiento. Y una vez iluminada mi vida, esta vida que está llena de oscuridad, me doy cuenta que aquellas cuerdas a las cuales yo les he tenido tanto miedo porque pienso que son serpientes, son inofensivas. Y me doy cuenta que le he tenido tanto miedo al asunto, al desorden climático, por ejemplo, y yo he tenido tanto miedo a que el clima y los polos se derriten, y él he tenido tanto miedo a la crisis económica que se avecina una crisis económica, y le he tenido tanto miedo a la crisis sanitaria, pero cuando el maestro espiritual aparece y trae consigo la antorcha del conocimiento, si aprovecho esa antorcha del conocimiento, puedo darme cuenta de que todas esas serpientes a las cuales le tengo tanto miedo no son más que cuerdas sin capacidad de dañarme, porque en fin de cuentas el alma está muy lejos de que el alma pueda ser dañada por el clima, el cambio climático, o el cambio político, o el cambio. Pero entre más oscuridad hay en mi vida, más miedo voy a tener a esas serpientes, aparentes serpientes. Así que quiero ver Bhagavad Gita, capítulo 13, texto 8. Texto 8 al 12. Krishna presenta aquí 20 puntos. Vamos a ver un poco más grande. 20 características del conocimiento. Son 5 versos. Hay una lista de 20 ítems y Krishna dice que todo esto yo declaro que es conocimiento, Arjuna. Y entre estos 20 ítems encontramos lo siguiente, vean. ¿Qué es conocimiento? Krishna dice que
el percibir qué es lo malo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. En otras palabras, el hecho de yo sentarme, ya sea en compañía o en solitario, el hecho de yo sentarme y analizar y pensar profundamente en cuáles son las implicancias de las cuestiones sociales, las enfermedades, la vejez, el indagar y filosofar sobre todos estos temas, nos hace venir a una plataforma de mayor conciencia, estar un poco más despiertos, o sea, nos hace tener más conocimiento, y por lo tanto más conocimiento significa más plenitud, menos ojos más serenos ante la vida. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Bhismadeva? Bhismadeva, que está a punto de morir. Todavía le quedan unos cuantos versos a este capítulo. Le vamos a dar tiempo a Bhismadeva para que no muera todavía. Bhismadeva está allí, tal como Prabhupada lo dice, tal como un Mahayana que está dando el ejemplo para todos los futuros lectores. Este evento ocurrió hace cuántos miles de años, pero sigue siendo relevante para nosotros que estamos estudiando el tema. Y es que, a pesar de que está en un momento difícil, tuvo la capacidad de recordar cuál era el deber más importante para él. Y el deber más importante para él al momento de morir es su relación con Dios, su relación con Krishna. No que el deber más importante al momento de morir es que, o no solamente al momento de morir, pero ¿cómo es esta palabra? La dimensión, ya que nuestra vida tiene diferentes dimensiones, una dimensión psicológica, una dimensión económica, diferentes aristas tiene nuestra propia vida. Mi vida tiene una parte física en la que me ejercito, quiero estar mejor físicamente, me siento bien o no. Y todas esas diferentes esferas de la vida, si bien es cierto, unas son más importantes que la otra, la capacidad que tiene un devoto puro de al momento de morir, no solamente al momento de morir, pero al momento de estar en medio de una enfermedad, al momento de estar en medio de una crisis de cualquier tipo, el devoto puro, o un Mahayan, como aquí se dijo, tiene la capacidad, y es una capacidad, así como la capacidad deportiva, una capacidad atlética. Uno puede cultivar la capacidad en cualquier momento, específicamente el momento de morir, que es el momento más crítico, de no olvidar por ningún medio de que entre tantos aspectos y esferas de mi vida, no quiero olvidarme de la más importante. Y ese aspecto y esa esfera es mi relación y mi servicio a Dios. No solamente porque soy un religioso y porque me aferro a la religión, y eso busca el servicio devocional, que cada practicante ejecute el servicio devocional en su vida diaria, cuando está sano y saludable, para que al momento de tanto la enfermedad como al momento de morir, la persona abrace el servicio devocional no por pura religión, no por pura fanatismo religioso, sino porque esa persona ha saboreado en su corazón y sabe por experiencia propia y por experiencia vívida, no por un dogma, sino por una experiencia, sabe que el servicio a Dios es lo único que le puede dar satisfacción espiritual plena. Por lo tanto, al momento de morir, el devoto no se aferra a no morir, como lo podría hacer una persona ordinaria. El temer, o mismo la enfermedad, el devoto o el Vaishnava, el Vaishnava en ese estado de conciencia de Krishna, mientras nosotros vamos en el proceso, ese Vaishnava que está ubicado en el estado, él sabe que a pesar de estar enfermo, su felicidad no depende de tener un cuerpo saludable, porque él experimentó en el pasado y experimenta en el momento presente, de que la felicidad más completa que él ha experimentado es en aquellos momentos en los cuales mi conciencia ha estado completamente centrada en Dios. Por lo tanto, no anhela cuando él está enfermo, no anhela así fervientemente, no anhela la salud, porque sabe que con una enfermedad o con salud,
él sigue siendo capaz de extraer felicidad espiritual. Y claro que intenta mantener la salud, intenta mantener eso, sí, sin duda. Pero él en su corazón sabe que la felicidad última no viene de tener un cuerpo fit, un cuerpo saludable, sino de recordar a su querido Señor y hacer un servicio para su Señor. Y lo mismo al momento de morir. Bhismadeva es el ejemplo y es la respuesta a Pariksit, que Pariksit preguntó qué tengo que hacer al momento de morir, y es la respuesta nuestra también. Tal vez no hemos tenido esa pregunta porque tal vez no nos haya importado tanto la muerte, no sé, tal vez con la pandemia nos hayamos puesto un poco más filosóficos en cuanto a la muerte, puede ser. Sin embargo, es una respuesta para todos. ¿Qué hacer al momento de morir? Así como alguien puede enfrentar momentos importantes de su vida como, no sé, todos los momentos importantes se pueden enfrentar como una dama y un caballero. Y asimismo, una dama y un caballero enfrentan el momento de la muerte de diferentes maneras. No solamente como una persona más del montón, sino cómo enfrentar, encarar, ya sea la muerte propia, que no hay muerte como tal, eso ya lo sabemos, pero cambio de cuerpo, o la muerte de algún ser querido o una persona cercana, cómo enfrentarlos de manera como un caballero, como una dama. Y Bhismadeva aquí ejemplifica, mostrando que ya yo saldé todo, ya no quiero saber de mi empresa, de mi esto, ni lo otro, déjenme por favor. Él lo dijo en 10 versos, una y otra vez él lo decía, que mi mente esté fija en ese Señor Krishna, en ese Krishna que peleó junto con Arjuna, ese Krishna que estaba con las gopis, ese Krishna que hizo esto, este Krishna que hizo lo otro. Déjenme por favor que mi mente y mi capacidad de pensar se centren en él. Y un ejemplo perfecto, Bhismadeva. Vamos a parar aquí porque pienso que puede haber. Marcela Precioso, nombraste la palabra religión diciendo que soy religioso. ¿Cómo se vincula la religión con Krishna? Déjenme ver. No sé si hay preguntas. Aquí. En un sentido, Marcela, lo que practicamos, el sistema de Bhakti Yoga, en un sentido, no es una religión. En el sentido de no es una religión más que te pide que vengas y que vengas todos los domingos y que des un dinero cada mes. Y no es ese tipo de religión en el que solo importa la parte externa, que si asistes o no asistes, si vas o no vas al templo o a la iglesia. En ese sentido no somos una religión más, pero en otro sentido, y estrictamente hablando, el sistema del Bhakti Yoga es una religión y con palabras mayúsculas, con letras mayúsculas. Porque religión, en fin de cuentas, significa vincularse con Dios. La misma palabra, la misma raíz etimológica lo define así. Religión significa reencontrarse, un reencuentro con Dios. Así que el Bhakti Yoga es para ponernos en contacto con Dios y con nosotros mismos. Y todo el tiempo mantener esa mentalidad, ese recuerdo fresco de que soy un eterno sirviente de Dios. Por lo tanto, el Bhakti Yoga espera que uno viva una vida religiosa todo el tiempo, en el sentido de que todo el tiempo me sienta y viva vinculado con Dios. Y en ese sentido es una religión. Y eso tiene mucho que ver con Krishna. Buscamos todo el tiempo estar vinculados con Krishna a través del canto, a través del recuerdo. Y como dije, no es una religión en el sentido social de cómo se percibe hoy por hoy a las religiones, en la cual se hace no todo el tiempo, pero una religión en la que se hace proselitismo, una religión en la que se excluye a cualquier otra persona, una religión con sectarismo. Eso no. En realidad no estamos interesados en ello. Y sí, buscamos vivir una vida vinculada con Dios todo el tiempo, y en ese sentido es una religión con palabras, con letras mayúsculas. Saludos, Marcela, no sé si eso es suficiente. Y saludos, Ezequiel, también. Hare Krishna.
Sí, claro, como digo, por la parte etimológica, es lo que en realidad significa religión. Y, sí. Y esa religión, Prabhupada lo presentaba, le gustaba presentarlo como una ciencia, que es lo que es, una ciencia espiritual, que va medida, va milimétricamente medida, guiando al practicante de tal forma que hay un resultado igual para todos, ya sea que la persona se encuentre en África o en Argentina o en Panamá, habrá siempre el mismo resultado, siguiendo siempre el mismo método. En ese sentido, es una ciencia que aplica donde sea que se encuentre la persona. Solamente se requieren ciertas condiciones, así como la ciencia química, no sé. Se requiere un laboratorio, y un laboratorio se puede poner en África o en Argentina o en donde sea. Asimismo, la ciencia del Bhakti se pueden ajustar ciertas condiciones que están al alcance de todos en cualquier lugar. Y eso es una ciencia que es muy completa. Vamos a detenernos aquí hoy. Nos vemos mañana. Mañana comenzamos la última parte del capítulo. Y lo había mencionado anteriormente, pero lo recalco nuevamente. Y es que vamos a terminar nuestra lectura diaria de Bhagavatam en este capítulo 9. No vamos a seguir con capítulo 10, ya vamos a definitivamente y oficialmente nos detenemos aquí. Eso va a ser, vamos a abarcar esta semana y la próxima, y es ahí hasta donde va a llegar nuestro estudio de Bhagavatam. Y posiblemente compartamos alguna otra información aquí en la página de Krishna Tu Casa, pero ya la lectura en directo de Bhagavatam termina ya. Hare Krishna. Estoy desde la ciudad de Panamá, Marcela. Es aquí donde estamos, en el templo de ISKCON, Panamá, en la ciudad de Panamá. Hare Krishna. Saludos a todos aquí en Panamá también. Y saludos Marcela y Carolina Frank y a todos los demás. Hare Krishna.